clínica de hoy estábamos hablando de una paciente femenina de 24 años, de ocupación psicóloga, procedente de Funza, que venía básicamente por un cuadro de una semana de evolución de exacerbación, es decir, de aumento en frecuencia en cantidad del número de las deposiciones de 6 a 8, sin moco, sin sangre, asociado a episodios de lipotimia, sin síncope, sin dolor torácico y con presencia de calambres en miembros inferiores. De antecedentes importantes, esta paciente había tenido en el 2014 un diagnóstico de una glomerulonefritis rápidamente progresiva por nefropatía por IgA. Esa paciente había sido llevada a trasplante renal con donante cadavérico en Medellín, entonces desconocemos el resto de la historia. Y desde ese momento había estado en seguimiento por un grupo de Medellín, sin embargo, por cuestiones laborales, ella tiene que trasladarse a Bogotá y empieza hasta este año el seguimiento por el grupo de trasplantes de Bogotá. Este año ella ya contaba con 2 hospitalizaciones previas, una en abril y otra en agosto, por las mismas molestias referidas en este momento. De antecedentes farmacológicos relevantes, la paciente venía con dosis de tacrolimus, micofenolato, prednisolona y azatriopina. Al examen físico, una vez ingresa, la encuentran hipotensa, taquicárdica, afebril, con signos claros de deshidratación y palidez mucocutánea, con dolor abdominal a la palpación sin evidencia clara de irritación peritoneal, por lo cual deciden ingresarla para valoración por medicina interna y posteriormente por el grupo de trasplantes. Inicialmente a esta paciente se le hacen paraclínicos enfocados en una sospecha de una enfermedad diarreica crónica agudizada. Le hacen un hemograma que evidencia leucocitosis con una anemia de volúmenes normales. Le habían hecho exámenes de función renal y cuando llega el reporte encontramos una creatinina bastante elevada para la basal de ella, una creatinina de 3.49 con un BUN de 47. El examen de coproscópico, que hacen un examen de coproscópico seriado, es el mismo en las tres documentaciones, pues por parte del laboratorio. Encontrábamos pH de 8, una sangre oculta positiva, flora bacteriana aumentada, leucocitos de 5 a 10, hematíes de 0 a 5, sin parásitos. Y ella aportaba adicionalmente una colonoscopia que habían realizado hacía un mes de forma extrainstitucional con una biopsia que evidenciaba un cuadro de ileitis activa erosiva con hiperplasia linfoide nodular de características reactivas. Adicionalmente, ambulatoriamente venía con unas muestras de cultivo y de PCR en este mismo tejido para tuberculosis, que eran negativas, y una carga viral para citomegalovirus, que eran negativas. Teniendo, digamos, esta paciente inmunosuprimida en un hospital de cuarto nivel en Bogotá, se tenía la opción de realizar el FilmArray. Esta paciente es redireccionada al servicio de reanimación, donde le inician soporte hídrico. En ese momento la consideraron estable sin indicación de antibiótico y pues por la cronicidad de la etiología sospechaban otros cuadros diferentes al bacteriano. Le hacen el FilmArray del tracto gastrointestinal y es positivo para Cyclospora cayetanensis. No obstante, es valorada por infectología. Infectología le llamaba la atención la identificación solamente de este parásito, el tiempo y el compromiso severo de la paciente, por lo cual digamos que se ampliaron los estudios. Sin embargo, todo el resto de estudios, carga viral, coprocultivo, la nueva colonoscopia, todo esto fue negativo y hasta el momento, si ustedes vieron la fecha de ingreso de la paciente fue el mes pasado, pues todavía no tenemos reporte del cultivo de micobacterias. Adicionalmente, seguía llamando la atención en esta paciente que a pesar del aporte hídrico que le habían brindado, de disminuir la dosis de los nefrotóxicos, de no haberla sometido a medios de contraste, la función del riñón venía progresivamente en aumento cuando la comparaban con los estudios previos desde el mes de mayo. La ve el grupo de nefrología. El grupo de nefrología considera que la paciente es candidata a una biopsia renal. Entonces, la paciente se programó para procedimiento, están pendientes los resultados. Sin embargo, digamos que en junta multidisciplinaria se consideró una paciente con enfermedad diarreica crónica por Cyclospora cayetanensis y una lesión renal aguda secundaria posiblemente a una etiología isquémica, séptica y de último, para descartar un compromiso de rechazo al trasplante. Esta paciente se decidió llevar a tratamiento con trimethoprim. Sin embargo, no ha podido recibir la terapia completa y la terapia prolongada que están recomendadas en las diferentes guías, básicamente por la limitante de la función renal, que es lo que vamos a ver a partir de acá. Entonces, básicamente lo que tenía la paciente después de todos los estudios fue una Cyclospora cayetanensis. Y ese es el tema que quería hablarles el día de hoy, porque realmente es una entidad que no tenemos
mucho conocimiento a la hora de abordarla en el servicio de urgencias y menos en un paciente inmunocomprometido. Entonces, la ciclosporiasis o la ciclosporiasis, como quieran decirle, es una enfermedad parasitaria intestinal que está transmitida principalmente por los alimentos y por el agua contaminada con heces de materia, pues con heces fecales de un paciente que esté o portador sintomático o con la enfermedad activa. Básicamente está causada por este parásito que es un coccidio, la Cyclospora cayetanensis, se caracteriza por tener una pared gruesa, por lo generalmente con signos de doble halo y una mórula en el interior. Y en cuanto a historia, digamos que sí es importante ver cómo ha ido en aumento el número de casos identificados a nivel mundial. Los primeros identificados fueron en 1977 aproximadamente por el doctor Ashford. Él solamente había reportado 3 pacientes con un parásito similar a una coccidia, pero en ese momento no se sabía qué parásito era, y eso se hizo en la región de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, pues. Después de eso, hacia 1990, se tiene otro brote grande en los Estados Unidos y esta vez es un brote en el personal médico de uno de los hospitales, donde nuevamente se identifican parásitos similares a coccidio. Y es hasta 1992 donde en Perú, en el Cayetano Heredia, realmente empieza la identificación de este microorganismo como un parásito, logrando una morfología completa descrita hacia 1994 y le dan el nombre con Cayetanensis secundario pues a la institución donde fue escrita, de nuevo el Cayetano Heredia en el Perú. Como les comentaba, este parásito es del filum Diacomplexa, también digamos que comparte características con Toxoplasma, es del género Cyclospora y la única especie conocida para el humano como patógeno es Cayetanensis, si bien existen otras 19 a 20 especies, pues hasta la fecha solamente se conoce a Cyclospora cayetanensis como infectante para el humano. Hay algunas especies similares que pueden infectar primates, pero no han sido descritas todavía en el humano. Esta es una gráfica de Lancet que básicamente lo que evidencia es en dónde se han descrito brotes por este parásito y en qué magnitud. Si bien lo más cercano que tenemos es Venezuela y Perú, realmente en Colombia sí hay descritos un par de brotes. Se habla que a nivel global la prevalencia de este microorganismo es de 3.55%, pero esto va a variar en función del estatus socioeconómico del país que estemos mirando. Hay incluso prevalencias tan altas como 25% descritas en la región de India, en los barrios más pobres de esa población, entonces hasta el 22% de prevalencia. En Colombia, esta es una gráfica que básicamente habla de varios coccidios, pero el número 2 es Cyclospora cayetanensis. Lo que he encontrado descrito en la literatura, los brotes más grandes descritos son a nivel de Medellín y otro estudio grande que se hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta, ambas en poblaciones vulnerables. Ellos decidieron, digamos que evaluar la prevalencia dependiendo de las épocas del año y se dieron cuenta que en la Sierra Nevada de Santa Marta había prevalencia de 5.4% en las estaciones secas, mientras que esa prevalencia aumentaba casi 12% en estaciones lluviosas. Por lo demás, digamos que hay reportes aislados, pero nada más así caracterizado epidemiológicamente tan grande como el de la Sierra Nevada y el de Medellín. Entonces, ¿dónde voy a encontrar este tipo de parásitos? Básicamente en lugares que tengan un saneamiento deficiente, en donde yo encuentre un medio ambiente contaminado con heces humanas de individuos que ya estén infectados y adicionalmente dependiendo de la época del año. Entonces, la mayoría de reportes hablan que este microorganismo, la infección por este microorganismo es más prevalente en los meses de mayo a agosto y que va a estar directamente afectada por el tipo y la cantidad de precipitaciones, la temperatura y la humedad del área. Entonces, se habla normalmente que esto es una enfermedad de países pobres, de países tercermundistas, con alteraciones, digamos que en el control de aguas y en el control de alimentos. Normalmente en los países grandes industrializados, en los últimos años también ha venido en aumento, pero cuando uno se pone a mirar, realmente los pacientes identificados son pacientes que tienen el nexo epidemiológico reciente de haber venido de un área endémica, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones de turismo. En los Estados Unidos hay una excepción y es que sí recientemente se ha encontrado algunos brotes de cilantro contaminados y eso ha ocasionado que tanto en Estados Unidos como en Canadá hayan brotes en la época del verano.
Entonces, la fuente de la infección, básicamente, pues como todos estamos ahorita en la época fit y digamos que intentando comer lo más sano posible, entonces muchas veces se confunde lo más sano posible con lo menos procesado y con lo menos higiénico, y esto sí ha permitido que entre que a mayor cantidad de alimentos poco procesados y crudos, pues aumente la identificación de infecciones parasitarias, no solo por ciclosporas, sino por el resto de parásitos, lo cual es muy importante a tener en cuenta. Entonces, el mensaje es, sí hay que ser saludable, pero digamos que con condiciones que vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces, la fuente importante de origen de la adquisición de esta infección son productos frescos y que normalmente tienden a consumirse crudos. Dentro de esto se habla que los vehículos principales de infección que se han identificado hasta ahora van a ser frambuesas, moras, fresas, frutos rojos en general, guisantes y varios tipos de hojas de lechugas que ustedes saben que en las ensaladas tienden a consumirse casi que sin lavar. Estos productos que tienen en común, que tienden a tener una vida corta útil, es decir, son productos perecederos en un corto tiempo que uno tiende a desechar, y cuando uno los desecha todavía no han aparecido los síntomas, así que cada vez que hay una presencia de brote es muy difícil hacer el análisis retrospectivo porque yo ya no voy a tener acceso a esos alimentos que consumieron las personas. En cuanto al ciclo de vida, entonces este parásito se caracteriza porque en un solo huésped va a tener un ciclo de vida sexual y un ciclo de vida asexual. Lo primero que va a pasar, si ustedes ven en la pantalla, es que va a haber una ingesta de ooquistes. Esos ooquistes tienen que tener una condición y es que deben estar ya esporulados. Esos ooquistes se ingieren en comida o en agua contaminada. Una vez ingresan al hospedero, lo que van a hacer es una exquistación a nivel del intestino delgado. Cuando se logra esa exquistación en el intestino delgado, ya se transforman en esporozoitos y esos esporozoitos van a ser los directamente relacionados con la invasión de las células epiteliales, tanto de duodeno como de yeyuno. Entonces, hasta aquí tenemos el ooquiste, luego el esporozoito y finalmente se van a transformar en trofozoitos. Estos trofozoitos a su vez se pueden dividir en dos tipos grandes, o en merontes de tipo 1 o en merontes de tipo 2. Los merontes de tipo 1 o esquizontes se van a caracterizar porque dentro de ellos van a albergar cerca de 8 a 12 merozoitos y son los encargados de la autoinfección en el paciente que ya está infectado, mientras que los merontes de tipo 2 van a albergar solamente 4 merozoitos, pero esos merozoitos son los que van a dar origen al micro y al macrogametocitos que finalmente van a llevar a un cigoto. Este cigoto luego va a tener un nuevo quiste que no va a estar esporulado, sino hasta que es expulsado al ambiente y van a tener pues las condiciones ambientales para su esporulación. Una vez ese ooquiste está en el ambiente, el periodo de esporulación normalmente varía entre 7 a 14 días. Esto es en condiciones de laboratorio, cuando se exponen estos ooquistes a temperaturas entre 22 y 30 grados centígrados. Sin embargo, digamos que el tiempo puede ser entre 2 a 22 días en general, dependiendo nuevamente de las precipitaciones, de la humedad, de la exposición a la luz ultravioleta. En cuanto a la patogenia, entonces sabemos que estos microorganismos, estos parásitos, se van a replicar a nivel de los enterocitos. Ahí van a empezar a causar un daño epitelial que está básicamente dado por un aplanamiento o una inflamación del borde en cepillo. Esto va a conllevar a una pérdida de enzimas digestivas y atrofia de vellosidades intestinales, que finalmente va a desencadenar en una disminución de la capacidad de absorción intestinal y pues en un aumento del contenido intestinal, que finalmente es lo que se va a expresar como diarrea. Entonces, básicamente la clínica de esta infección va a variar en función de tres cosas importantes: la edad, el estado inmunovirológico del paciente y la endemicidad local de esta infección. Entonces, no va a ser nunca lo mismo que se nos infecte Juan Piz González a que se nos infecte Rogelio Pataquío. Normalmente los pacientes de países de primer mundo son pacientes que tienden a tener infecciones mucho más severas y agresivas, mientras que los pacientes provenientes de lugares altamente endémicos tienden a tener cuadros mucho más leves o incluso asintomáticos de este tipo de infección. Cuando hablamos de una infección sintomática, ¿cuáles van a ser las molestias principalmente descritas por los pacientes? Entonces vamos a tener un cuadro de diarrea que tiende a ser una diarrea acuosa, profusa, es decir, abundante, que puede o no cursar con moco o sangre y que normalmente tiende a asociarse con un dolor abdominal que se describe principalmente como tipo cólico en epigastrio y en mesogastrio, y que causa normalmente náuseas. Algunas veces puede variar o no la presencia de mesis, digamos que esto no es un factor principal en las series descritas.
y también tiende, digamos que a asociarse con síntomas constitucionales que van a estar dados principalmente por pérdida de peso y anorexia, y esto puede llevar a un estado crónico de desnutrición. La duración de síntomas va a variar, como les decía, en función de la edad de mi paciente y del estado de inmunocompromiso. Entonces, mientras que hay pacientes que autorresuelven el cuadro en un par de semanas, hay otros pacientes que pueden durar con infección activa hasta 199 días, según algunos estudios. Las principales series, digamos que se han centrado sobre todo en población VIH o en población inmunodeprimida de cualquier otra causa, y ellos básicamente se han dado cuenta que la prevalencia en estos pacientes sí varía. Entonces, mientras que tengo una prevalencia alta de 7,38% de prevalencia en pacientes con VIH o inmunodeficiencia y que tienen diarrea, cuando yo los comparo con individuos que tienen diarrea pero no tienen el inmunocompromiso, esta prevalencia puede variar en función de la región del paciente. Entonces, normalmente los individuos con diarrea acá aparece prevalencias altas en pacientes inmunocompetentes de 9,14, pero cuando uno se da cuenta, las prevalencias de sitios industrializados son de un 1 a un 3%, y estas altas están aportadas por pacientes que vienen de sitios endémicos en las últimas 2 semanas, antes de la aparición de los síntomas. Lo que les digo es que normalmente la infección tiende, digamos que a concentrarse a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel intestinal, perdón, sobre todo en la parte superior del intestino delgado, y hay alguna presentación que es una presentación anómala o ectópica que ya va a concentrarse a nivel de tracto biliar y de vesícula, que no es lo más frecuente, pero tiende a darse sobre todo en pacientes con VIH o con estados de inmunocompromiso severo, como el caso de los pacientes trasplantados sobre todo de órgano sólido. Hay algunas otras presentaciones que se le han asociado a la ciclosporasis, como el síndrome de Guillain-Barré, inflamación ocular, artritis reactiva e incluso cuadros de uretritis estéril. Sin embargo, digamos que estos casos son muy contados casi con los dedos de las manos en la literatura, y no es una cosa que tienda a pasar normalmente. Lo que uno ve normalmente es el cuadro con compromiso intestinal alto, que responde muy bien al manejo médico. Normalmente, cuando uno está expuesto al microorganismo, pasa aproximadamente una semana antes de que los síntomas empiecen. Entonces, normalmente lo que uno debería hacer al paciente es preguntarle si en las últimas 2 semanas ha consumido algún tipo de comida cruda, ha viajado a algún área endémica, aunque en Colombia pues ya hemos visto que solamente por ser país tercermundista somos área endémica en las distintas series. En cuanto al diagnóstico, entonces, vamos a tener una cosa muy importante, y es la epidemiología. Entonces, recordar, las principales infecciones tienden a aparecer entre el periodo de mayo a agosto. Siempre debe haber relacionado, digamos, que algo de ingesta alimentaria identificado por el paciente o un paciente que venga de un área con alta endemicidad. Y ya a partir de eso voy a hacer los estudios. Entonces, podría tener una microscopía directa. En esta microscopía directa, lo que yo podría evidenciar o ver al microscopio son los ooquistes no esporulados. Sin embargo, esto es muy difícil porque depende mucho de la experticia de la persona que lo esté viendo. Estos ooquistes no esporulados podrían incluso confundirse con artefactos y tienden a no adquirir ninguno de los tintes que yo pongo en las coloraciones, entonces digamos que podrían pasar inadvertidos. En el caso de los wet mounts o los montajes húmedos, digamos que vamos a tener 2 grupos grandes, que son los concentrados y los no concentrados. Dependiendo si son concentrados o no concentrados, vamos a encontrar el diámetro de los parásitos. En el concentrado vemos de 8 a 10 micromicras más o menos de tamaño, con paredes que tienden a ser gruesas, como les mostraba al principio, y con una mórula central que se caracteriza por tener estructuras internas entre 4 a 6. Normalmente, digamos que los últimos estudios o los únicos avances que se han dado en este campo realmente dicen que a estas concentraciones, a estas preparaciones húmedas, yo podría mejorarles el rendimiento, ya sea con una técnica de contraste por interferencia diferencial o por autofluorescencia ultravioleta. Sin embargo, estos 2 estudios son costosos, no están disponibles en la mayoría de países en vías de desarrollo. Acá lo que vamos a ver son las distintas coloraciones. Este va a ser, digamos que la microscopía directa, donde uno no va a ver coloreado el ooquiste. Podemos ver los métodos similares al calcofluor, que son los otros que les hablo de la excitación por luz ultravioleta, y esta es la técnica de diferenciación contrastada, que sí me permite, digamos que, caracterizar muchísimo mejor tanto el quiste como las estructuras internas.
Vamos a tener otras técnicas aparte del montaje húmedo, que son las técnicas de tinciones permanentes, pero con estos parásitos vamos a tener el problema nuevamente que no tienden a teñir con las coloraciones que normalmente nosotros enviamos, como en el caso de la hematoxilina de hierro y el tricrómico. Entonces pueden incluso parecer figuras fantasmagóricas, como ustedes las ven acá en la figura E. Entonces esto no tiñe y lo que está escrito son figuras fantasmagóricas en este tipo de tinciones. Y el otro método adicional es la histopatología, que no es un método que yo esté empleando para buscar específicamente ciclosporas, sino es porque estos pacientes llevan tanto tiempo con diarrea que son candidatos a estudios endoscópicos y digamos que el hallazgo de esto es casi que incidental. Normalmente en la histopatología tiende a verse, sobre todo en la cara apical de las células epiteliales intestinales, el parásito, como ustedes lo están viendo aquí en la imagen. Bueno, estas son una tabla, pero creo que por cuestión de tiempo vamos a adelantar de básicamente las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos de diagnóstico para este parásito. Y el último método de diagnóstico, que es el que digamos que es más utilizado hoy en día, son el uso de las pruebas moleculares. Básicamente estas pruebas moleculares van a estar basadas en ensayos múltiples de las dianas bacterianas, virales y parasitarias, que es lo que conocemos como el panel del FilmArray. Acá tenemos, digamos que lo que se tiene a nivel mundial, sin embargo, el único de estas PCRs múltiplex aprobadas por la FDA es el de BioFire, que es el que les mostré que se le hizo a la paciente. Estas pruebas moleculares tienen varias ventajas y es que uno, digamos que son bastante útiles por su rapidez, sobre todo cuando uno identifica un brote. No van a necesitar que haya un personal altamente entrenado para su realización y no van a necesitar una infraestructura muy grande. Sin embargo, sí necesitarían una infraestructura especializada en un laboratorio, digamos que tenga un buen espacio para manejar el aparato. Estas pruebas no se pueden usar como pruebas de cura, es decir, si yo le doy tratamiento a mi paciente, no debería hacer una prueba de PCR de seguimiento porque eso no me va a asegurar la cura. Puede ser que la depuración o el shearing de los quistes sigan bastante tiempo, incluso después de haber recibido el manejo del paciente, así que todo debería estar guiado siempre en la clínica también. Lo segundo es que la identificación de estos microorganismos en el panel múltiple, pues no necesariamente quiere atribuirle la causa de los síntomas del paciente a ese microorganismo aislado. Entonces, por eso siempre es muy importante, digamos, que la clínica y el contexto del paciente. Y lo segundo es que cuando yo uso una muestra para PCR o para el FilmArray, muy probablemente esa muestra ya no se puede usar, o no muy probablemente, esa muestra no se puede usar para las otras órdenes que vamos a generarle al laboratorio, entonces debería yo tomarle una prueba adicional al paciente para poderlo someter a los montajes húmedos, a la microscopía directa y a todo esto que les había contado previamente. En cuanto al tratamiento, digamos que es una enfermedad desamparada, básicamente es porque no hay mucho de investigación reciente con respecto a esto, lo único que se tiene es el tratamiento de elección hasta el momento sugerido por las diferentes guías es el uso de trimethoprim sulfametoxazol a dosis de 160-800 dos veces al día por 7 a 10 días. En los estudios que realmente ya son antiguos, son estudios de 1994, 1998, ellos hablan de tasas de curación de más de un 90% en pacientes inmunocompetentes. El estudio mediante el cual se avaló el uso del trimethoprim en este tipo de parásito fue un estudio controlado que solamente tuvo una muestra de 40 pacientes adultos en Nepal, dentro de los que estaban pacientes, digamos que de nacionalidad arraigada en Nepal y turistas. Ellos se dieron cuenta que el 6.3% de los pacientes tenían quistes detectables después de haber recibido terapia antibiótica por más de 7 días, versus un 88% de los pacientes a los que se les había administrado placebo. Entonces, basado en esto, dieron, digamos que la efectividad en cuanto a curación. Y lo otro es que se dieron cuenta que la mayoría de pacientes que tuvieron erradicación de esos ooquistes en materia fecal sí se relacionaron directamente con mejoría clínica en cuanto a la diarrea y en cuanto a recuperación de peso. Las otras dos opciones, digamos que estamos limitados, es porque no hay mucho para tratar ciclospora. La primera y la de elección es
trimetoprim, y las otras dos son nitazoxanida o ciprofloxacina. Sin embargo, estos dos medicamentos en algunos estudios que son de nuevo muy pequeños y muy escasos han demostrado algo del fracaso de tratamiento y no han sido, digamos que, llevados a estudio en población inmunocomprometida, entonces esto también va a limitar su uso. Eso es en pacientes inmunocompetentes, pero cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, lo que hablábamos entonces, pacientes sobre todo con VIH o pacientes trasplantados, principalmente renal, que tenemos. Entonces, digamos que en estos pacientes el tiempo y la dosis sí deben aumentar, es lo único claro. Y la segunda pregunta es si estos pacientes que están inmunosuprimidos de forma crónica van a necesitar o no profilaxis. Entonces, tenemos un estudio de 1994, que es el único inicial que encontré en pacientes con VIH, en los que ellos se dieron cuenta que después de tratar a los pacientes con 10 días de manejo, la recurrencia alcanzaba el 43% a un mes. Entonces, lo que decidieron hacer es retratar a esos pacientes y adicionalmente darle profilaxis. Este mismo grupo de investigación del 94 llevó a un estudio en el 2000. En esto se dieron cuenta que los pacientes con VIH que llevaban a tratamiento con trimetoprim 2 veces al día por 7 días y que adicionalmente les dejaban profilaxis 3 veces a la semana por 10 semanas tenían muchísima mejor tasa de curación y disminución de recurrencia con respecto a los pacientes que trataban solamente por 10 días y sin profilaxis. Lo único que hay reciente es la guía de la Sociedad Americana de Trasplante. Ellos lo que recomiendan es un ciclo de 10 días de trimetoprim de dosis alta de 160 a 800, pero 4 veces al día, sobre todo para los pacientes con trasplante de órgano sólido. Y adicionalmente, una vez cumplan el tiempo de tratamiento, esos pacientes deberían ser llevados a profilaxis con una tableta de 160 a 800 3 veces por semana. Los recomendados son 10 semanas, pero digamos que eso va a variar en función de la cantidad de inmunosupresión que tenga mi paciente y de si va a poderse disminuir o aumentar la dosis de la inmunosupresión. En cuanto a medidas preventivas que tenemos, básicamente no hay una vacuna para ciclospora, pero sí se pueden mejorar condiciones de saneamiento, sobre todo el tratamiento de las aguas y de los alimentos en los diferentes países, y adicionalmente, digamos que la costumbre de comer en la mayor proporción, pues comida que esté cocida y caliente. Esto es lo que se debería también, digamos que indicar a los pacientes que van a viajar a áreas endémicas y que son provenientes de áreas no endémicas. Entonces, de preferencia consuma cosas cocinadas, calientes, lavadas, nada crudo, las frutas peladas. Y finalmente, para cerrar y para recordar, básicamente uno es lo que come. Entonces uno debería acostumbrarse a tener una buena higiene a la hora de ingerir los diferentes tipos de alimentos, perdón. Entonces la ciclosporiasis es un parasitismo de distribución global que últimamente viene en auge incluso en las grandes potencias, y eso es secundario a las migraciones, ya sea por trabajo o por actividad turística. 2, es una enfermedad tanto de países pobres y ricos y es una causa importante de enfermedad diarreica aguda, sobre todo en población inmunocompetente. Uno debería tener presente este tipo de parasitismos cuando tengo brotes de pacientes con enfermedad diarreica. Adicionalmente, pues es importante reconocer que su identificación ha venido de la mano con el uso adecuado pues de las pruebas de identificación molecular, el tipo PCR, y que hasta ahora el tratamiento de elección va a ser el trimetoprim sulfametoxazol. Sin embargo, la invitación sí es hacer estudios en pacientes inmunosuprimidos que nos permitan, digamos que, aclarar un poco más la dosis, el tiempo y otras opciones terapéuticas para probar a esta población. Muchísimas gracias. Gracias, María Alejandra. Una gran revisión. No me queda claro, no me acuerdo que la ciclospora produzca enfermedad inflamatoria, pero lo dejaremos para después para revisarlo.